Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación, reflexión y aprendizaje. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces escuchamos, pero que no siempre entendemos del todo: la soberanía de los estados. ¿Qué significa realmente que un país sea soberano? ¿Cómo se puede violar esa soberanía y quién está llamado a defenderla? Para hablar de este tema, hoy me acompaña un compañero con quien vamos a conversar de manera sencilla, clara y con ejemplos para que todos podamos entenderlo. Así que si alguna vez te preguntaste qué significa que Bolivia sea un estado soberano, quédate con nosotros. Antes de empezar, cuéntanos un poco cómo te presentarías y por qué te interesa este tema. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me interesa este tema porque la soberanía no es solo algo jurídico, sino que algo nos afecta como ciudadanos, como país y como sociedad. Muchas veces escuchamos en las noticias o en discursos que Bolivia es un país soberano, pero pocas veces nos detenemos, ¿no?, a pensar qué significa eso realmente. Desde tu punto de vista, ¿qué es la soberanía y cuándo podemos decir que un Estado es soberano? Un Estado soberano es cuando tiene el derecho y la capacidad de gobernarse por sí mismo, sin que otro país le diga qué hacer dentro de su territorio. Bueno, esto significa tres cosas muy importantes: decide sus propias leyes, controla su territorio, elige su forma de gobierno. Bueno, en Bolivia la Constitución dice claramente que el país es libre, independiente y soberano, y que la soberanía pertenece al pueblo boliviano, no a otro país ni a un otro gobierno extranjero. Ahora bien, aunque todos los estados deberían respetarse entre sí, como ya escuchamos, sabemos que en la práctica no siempre sucede así. En la actualidad, ¿de qué manera se puede violar o transgredir la soberanía de un estado? ¿Y cómo se puede violar la soberanía de un estado hoy en día? La soberanía se viola cuando otro estado se mete a los asuntos internos de un país sin permiso. Esto puede pasar de varias maneras. Una puede ser la invasión militar, cuando un país envía tropas armadas a otro país sin autorización. Ejemplo, si un país entra con su ejército al territorio de otro país para ocuparlo o imponer su poder, está violando su soberanía. El otro ejemplo podría ser intervención política, cuando un país intenta influir en las elecciones, decisiones políticas o gobiernos de otro estado. Ejemplo, financiar grupos para derrocar a un gobierno o imponer un presidente que le convenga a otro país. Otro ejemplo es la precisión económica extrema, cuando un estado utiliza sanciones o bloqueos económicos para obligar a otro país a tomar decisiones contra su voluntad. Ejemplo es bloquear completamente el comercio de un país para forzarlo a cambiar sus políticas internas. También con otro ejemplo le puedo explicar que son ataques cibernéticos. Hoy en día también se puede violar la soberanía mediante ataques informáticos. Cuando ocurren estas situaciones, muchas personas se preguntan: ¿qué hace el resto del mundo frente a estas acciones? ¿Y qué papel cumple la comunidad internacional cuando un Estado viola la soberanía de otro? La comunidad internacional, a través de la ONU, busca mantener la paz. Primero intenta soluciones diplomáticas, luego sanciones y, en casos extremos, autorizaciones más firmes. Dependiendo de la gravedad del caso, puede hacer lo siguiente: llamado de atención y sanciones. Primero se hacen advertencias diplomáticas y se pueden imponer sanciones económicas. Por ejemplo, prohibir que un país
comercie con otros hasta que deje de violar la soberanía ajena. 2. Intervención de la ONU. Si el problema es grave, el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar medidas más fuertes, por ejemplo, enviar fuerzas internacionales de paz o permitir acciones militares controladas para detener una agresión. 3. Derecho de defenderse. El país afectado tiene derecho a defenderse hasta que la ONU intervenga. Por ejemplo, si un país atacado militarmente puede responder para proteger a su población. Llevando el tema a nuestra realidad, muchas veces damos por sentado que la soberanía está protegida, pero pocas veces sabemos quiénes son los responsables de defenderla. En el caso de Bolivia, ¿quiénes están llamadas a defender la soberanía del Estado y por qué? En Bolivia, la defensa de la soberanía está establecida en nuestra consagrada Constitución Política del Estado. Primero, las Fuerzas Armadas, su misión principal es defender la independencia y nuestro territorio del país. Si Bolivia fuera atacada por otro país, el ejército, la fuerza aérea, están obligados a protegerlo. Como segundo, el presidente del Estado es el jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, por lo tanto dirige la defensa nacional. Y como tercero, el pueblo boliviano. La soberanía pertenece al pueblo, por lo tanto los ciudadanos también la defienden, respetando asimismo la Constitución y participando en la democracia, protegiendo sobre todo la integridad del país. Y fíjate que este punto es muy importante con respecto a lo que está ocurriendo en Bolivia. Evo Morales, expresidente y líder histórico del movimiento al socialismo, es decir, MAS, ha estado en el centro de un conflicto político en el gobierno actual, liderado primero por Luis Arce, Catacora, y luego por la transición al nuevo presidente, que es Paz. Morales busca influir en la política y en las elecciones, pese a que las autoridades electorales y constitucionales lo han inhabilitado para ser el candidato debido a normas que limitan la reelección presidencial. Y pues bueno, sectores afines a Evo Morales y al MAS han promovido bloqueos de rutas en todo el país con consignas como "sin Evo Morales no hay elecciones". Estas protestas han causado enfrentamientos, ¿no? Como muy bien sabemos, como con la policía, han afectado el tránsito, han dañado asimismo a la policía, el suministro de alimentos y combustible. Y recordemos, ¿no?, que estas noticias, entre otras, se están dando en la actualidad. Y asimismo la Constitución de Bolivia dice que la soberanía reside en el pueblo y es ejercida, ¿no?, libremente dentro de nuestro marco de la ley y el orden democrático. Los ciudadanos deben respetar y defender la Constitución, participar en elecciones y asimismo respetar, ¿no?, los resultados para preservar la soberanía, porque nuestro país es pacífico. Para ir cerrando, es importante entender que el Estado no vive aislado, sino que relaciona entre sí. ¿Qué normas o principios regulan estas relaciones entre Estados para evitar conflictos? Como principalmente los estados deben respetarse entre sí, ningún país puede imponerse sobre otro. Todos los estados son iguales en derechos, grandes o pequeños. Bolivia tiene el mismo derecho a ser respetada que cualquier potencia mundial. Como segundo, los tratados internacionales son acuerdos firmados entre países para cumplir reglas comunes. Tratados sobre fronteras, comercio o derechos humanos. Y como tercero, normas consuetudinarias, es decir, con costumbres, ¿no?, internacionales
que son reglas que los países siguen porque siempre se han respetado y consideran que es lo correcto. Es decir, respetar embajadas, no atacar diplomáticos, no invadir territorio. Y como cuarto, la solución pacífica de conflictos. Los estados deben resolver sus problemas mediante el diálogo. Bueno, ahora para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan sobre la importancia de la soberanía? ¿Y por qué es tan importante para nuestro país la soberanía? Muchas gracias, me despido con un cordial abrazo y que tengan una muy buena, bendecida noche. Hasta luego. Bueno, con esta enseñanza ya que hemos tenido, me voy despidiendo. Muy buenas noches, licenciado.